Estamos de regreso acá en Este Oeste y en estos últimos dos segmentos vamos a analizar un poco lo que está sucediendo y lo que realmente puede llegar a suceder con el tema de estas rutas alternativas, como políticas antidrogas o del manejo de drogas. Se habla, el informe, aparte del informe analítico, hay una parte del informe que le llaman el informe de los escenarios y plantean 4 escenarios. Y cuando hablan de los escenarios, son hipotéticos. Plantean incluso uno de los escenarios, casi el país que están hablando de Guatemala. No lo dice, pero habla de un país centroamericano que va a asumir una posición de dejar de combatir de frente al tema de drogas, agarrar los recursos que utiliza para eso e invertirlos en salud, en seguridad local, en educación y en otros aspectos sociales, y con eso coloca es un desarrollo de una hipótesis, de un posicionamiento, donde casi pintan pinto y parado, dice la frase, a Guatemala, como que si fuera ese el país que va a asumir este rol. Los 4 diferentes escenarios es raro la forma en que está presentada esa parte del informe, son ambiguos, no dicen cosas concretas por lo mismo que plantean. ¿Qué nos plantean esos escenarios realmente, Roberto? Bueno, lo que sucede es que la OEA lo que se propuso era precisamente presentar algo así ambiguo, algo general, para ver después cómo iban moviéndose las posturas de los países participantes. Entonces ahí era donde cada país tenía que por lo menos ir aportando ya ciertos datos o ciertas cuestiones más específicas. Lo que me llamó mucho la atención a mí es que, por ejemplo, en lo que fue la ceremonia de apertura del día martes en la noche en la finca Filadelfia, no se encontraba presente en ese entonces en la ceremonia John Kerry, el secretario de Estado. Pero después, esto es algo que me entero yo después, por problemas, error tal vez de protocolo y demás, se le había puesto una cita con el secretario general de la OEA a las 8 de la noche y posteriormente tenía una cita con el presidente. El secretario a media apertura tiene que levantarse, salir, ir a atender la cita. Y después de que hay una... Lo cual también te dice mucho. Exactamente. Que estando en la apertura de la sesión general de la Asamblea de la OEA, el secretario general de la OEA se levanta para ir a una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos. Después, curiosamente, el día, y hablando sobre el papel que juega Estados Unidos, cuando se abre la plenaria para discutir el tema de la despenalización, quien primero habla, y después de que presidiendo la Asamblea General estaba el canciller Carrera, que hizo mucho énfasis en 6 minutos que iba a tener cada delegación, pero después simple y sencillamente pues no podía venir y controlar esos 6 minutos. Pero el primero en hablar es John Kerry. El primero en hacer nuevamente esto suele ser al azar. Esto suele ser una situación un poco más de que conforme se va pidiendo la palabra. No está tan chanfeado como esas chibolitas que ganaron los de la Champions aquí en Kerry viene y da su primer discurso, habla casi 12 minutos, en donde es con un tono de como tiene que ser diplomáticamente, felicitando a todos, pero después ya siendo más crítico. Y aterrizando finalmente con una postura de decir, la estrategia nacional de la lucha contra las drogas de los Estados Unidos ha funcionado. Y por lo tanto seguiremos con la misma. Punto. E incluso casi diciendo, si ustedes quieren hacer algo, sigan nuestro ejemplo. Inmediatamente después eso marca una tendencia en donde, por ejemplo, quien habla después, Nicaragua, viene y dice casi lo mismo, e incluso es enfático una cosa bien curiosa, porque Nicaragua ha mantenido una posición de este tipo hace muchos años, estando los sandinistas o estando los liberales, no importa, pero especialmente estando los sandinistas, porque llegaron a entender los sandinistas en un momento dado que si permitían que Nicaragua fuera un corredor de drogas, veían a Noriega de frente. Sí. Entonces siempre la política de ellos fue, aquí, narcotraficante visto, tirado al mar. O sea, no puede haber un narcotraficante en Nicaragua porque pone en riesgo la soberanía de Nicaragua. Así de sencillo. Y nuevamente, Nicaragua es representada por su viceministro de Relaciones Exteriores, quien es realmente la persona que realmente más preparada en el vecino país para tratar los temas de política exterior, quien dice, aplaudimos el informe, aplaudimos sus esfuerzos, pero estamos en contra de la despenalización y nosotros mantenemos nuestra estrategia nacional. Y después ahí entra todo. El tema de la estrategia nacional. El tema de regresar otra vez a eso, de que en un mundo tan
tan interdependiente como el de hoy en día, tan globalizado, en los discursos, la tendencia que marca Estados Unidos es: vean, esto es lo que nosotros estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Solamente fueron pocos países, Bolivia por ejemplo, Guyana es un país del Caribe que viene y dicen: señores, todo lo que hemos hecho no ha funcionado, tenemos que ver nuevas alternativas. Pero después se ve más o menos cómo se Argentina, la misma Argentina y todo. Entonces después cosas curiosas de pensamientos ideológicos muy radicalmente diferentes. Ahí vemos eso y entonces ese primer empujón, que después, bueno, se queda claro de que cualquier cambio sobre a lo que va a ser la declaración va a ser discutido ya en la comisión especializada, que se discute el día miércoles en la tarde y donde se afinan algunos detalles, pero vemos nuevamente cómo se van marcando esas tendencias. Entonces eso también llama la atención sobre cómo lo frágil que puede ser tratar un tema como este, que de acuerdo como dice Cristian, espinoso en un foro como lo es el de la OEA. Que de hecho ya lo veíamos venir, digamos, cuando sale el acuerdo en la Asamblea de Presidentes de trasladar hacia la OEA el debate, en alguna medida algunos coincidíamos en decir, bueno, lo metieron a la nevera, digamos, agarraron el tema y lo metieron al congelador para darle un poco de largas, y eso creo que se concreta en los escenarios. Los escenarios, al ser prospectiva, al ser la ciencia del futuro, al ser eso tan etéreo, tan poco probable o que no sabemos cómo comprobar, lo que hacemos con los escenarios es decir, bueno, podría pasar tal cosa, pero como no sabemos qué va a pasar en 2-3 días, mejor no entremos al debate más profundo. Creo que lo que tenemos ahora como resultado de la Asamblea es producto de esa correlación de fuerzas todavía no muy clara en torno a cómo entrarle a ese tema, que sí debemos ser enfáticos. Está dejándonos los muertos en Centroamérica, está dejando la pobreza, o está utilizando, más bien dicho, la pobreza para reproducirse como una empresa criminal, y está también utilizando esos recursos para permear el sistema interamericano, porque al final los estados están siendo debilitados. Pero son argumentos, Cristian, cuando volteas a ver lo que pasó en El Salvador el último año, con una tregua entre pandillas, una tregua entre pandillas que baja en un 50% los homicidios en el país, y no bajó un gramo el tráfico de drogas en El Salvador. El tráfico de drogas se mantuvo exactamente al mismo nivel, y sin embargo, con una acción que no tiene nada que ver con el narcotráfico, se reduce el 50% de las muertes en el país. Entonces, ¿dónde está la lógica de que simplemente el hecho de legalizar, despenalizar o regular algunas de las drogas va a bajar? En ninguno de los casos, de los escenarios, te plantea que podría bajar en un 50% los homicidios, y en El Salvador bajó en un año el 50% de los homicidios. Concretamente. Y es que al final también, y lástima que la OEA, que tenía ese mandato de entrar a investigar ese tema de cabeza, no lo hizo. Yo creo que hay que entrar a desmitificar ese paradigma de que el narcotráfico es el causante de 40% de las muertes que están ocurriendo en Centroamérica. El presidente hace un año hablaban de 60 y ahora ya lo bajaron a 40. El presidente Pérez ha dicho en un par de ocasiones que es 40, 60% y demás, pero en enero un estudio de Carlos Mendoza de CABI y de Claudia Méndez, entonces del periódico, evidenciaban que creo que las muertes por narcotráfico están en torno al 17%. ¿Dónde es donde la muerte por narcotráfico se dispara? Cuando hay un esfuerzo sistemático del Estado de entrarle de cabeza a enfrentar a las organizaciones criminales. Como pasó en ciertas regiones en México. En México. Sí. Y como ocurrió Colombia, tal vez, por ejemplo, a mediados de los 90 en Colombia. Sí. Que ahí sí hay un Estado que utiliza su aparato de seguridad, principalmente su ejército, para entrar a combatir a las estructuras del narcotráfico, y ahí sí se genera una guerra abierta. Pero cuando no se produce eso, sino que cuando el ataque a las estructuras del narco va por otras vías, por el tema financiero, por el tema de las rutas y demás, pues no necesariamente eso se traduce en violencia. Lo malo es que ese análisis no se ha hecho. Yo ponía el ejemplo de El Salvador, pero veamos el ejemplo de Guatemala. El 75% de los muertos en el país los ponen 3 municipios. Guatemala, Mixco y Villanueva. Y ninguno de los 3
es corredor de narcotráfico. Ninguno de los tres es corredor de narcotráfico. Uno puede argumentar, bueno, el departamento que más alto índice de homicidios por cada 100.000 habitantes tiene es Chiquimula, y está justamente en el corredor. Pero también está en el corredor el norte de Quiché, todo San Marcos y todo Huehuetenango, y tienen los índices de homicidios más bajos de todo el país. Entonces no guarda una correlación estadística las muertes violentas con los corredores del narcotráfico. Yo sí quisiera, digamos, aportar al debate que sí se ha visto un recrudecimiento de la violencia asociada a narcotráfico a partir del ingreso de Zetas, por ejemplo, en el territorio guatemalteco. En ciertos territorios. Que viene en alguna medida a disputar territorio y que viene a enfrentar de manera frontal a los cárteles tradicionales de las familias que pues ya en muchos de ellos están inclusive extraditados. En Zacapa, en Petén, en Alta Verapaz, en Chiquimula, en ese eje. Pero otra vez, ¿qué número total de las muertes de Guatemala están en esos municipios? Es bajísimo. Si tomamos en cuenta el tema de la cifra negra, ahí nos cambia la situación, digamos. Los muertos directamente registrados, pues podemos hacer la correlación del 17 a un 23% de muertes asociadas a narcotráfico. Pero hay una cifra negra, principalmente en ese corredor de tránsito de drogas, en donde no hay cultura de, bueno, murió alguien y lo vamos a ir a sentar al sistema oficial, sino que lo mataron, pobrecito, lo enterramos y se acabó la cosa. Tengo que ir al corte, pero al regresar al último segmento, vamos a hablar justamente de esto, porque el énfasis se ha hecho en el tema de rutas alternativas. Y al hablar de rutas alternativas, tendremos que hablar de manejarlo como un problema de salud, como está planteado en parte del informe. Vamos a hablar un poco acerca de esto y lo que ese debate está generando o no, y si en verdad va a haber algún cambio o no, alguna política, o si por lo menos lo importante es que se esté discutiendo el tema, para poder asentarnos un poco más en esto. Vamos a ir al corte. Estamos acá en Este Oeste.